Saludos y bienvenidos una vez más a este espacio Al Momento aquí en IFM Noticias. Hoy venimos con un tema realmente importante. Está con nosotros el abogado Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido a IFM Noticias. Qué placer tenerlo con nosotros y gracias por aceptar este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Es un verdadero privilegio estar aquí, compartir con ustedes las preguntas que bien tengan que hacerme. Así que estoy a sus órdenes. Doctor Granados, pues ya llevamos varios años, desde el 2011-2012, en este proceso en el que se le acusa al expresidente Uribe de soborno y fraude procesal. Ya en esta etapa pues, de testigos han pasado aproximadamente 45, 46 testigos de la defensa. Contemos un poco a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias en qué va este proceso y cuántos testigos pues, quedan pendientes en estas 3 semanas, creo que le escuchamos, que quedan de esta nueva etapa. Sí, efectivamente, recordemos que este juicio solamente puede tomarse una decisión con fundamento en la prueba que se ve en el juicio, tanto la presentada por la Fiscalía, que fueron 35 testimonios aproximadamente, y la presentada por la defensa, que inicialmente iban a ser 77 entre testigos y peritos, 74 testigos y 3 peritos, y por temas de algunos que no se han podido conseguir, otros que hemos desistido, realmente va a quedar reducida. Estamos hablando de 47 testigos que ya han testificado y un perito, y creemos que tenemos por delante aproximadamente de 8 a 10 testigos si logramos ubicarlos a todos, porque hay dos al menos de muy difícil ubicación, y tenemos 2 peritos que son las pruebas de cierre de la defensa. Esto esperamos hacerlo en el curso de los próximos 15 días, es decir, en lo que resta de esta semana y las 2 siguientes semanas, aproximadamente, repito. Nuestra meta es para el 20 de junio, viernes 20 de junio, haber culminado la práctica probatoria de la defensa, lo que habilitaría tan rápido como la semana siguiente, si así lo estima la señora juez, que se puedan hacer la etapa siguiente, que es la de los alegatos de conclusión, para dar pie luego ya a la decisión que tome la señora juez. Doctor Granados, desde IFM Noticias hemos venido transmitiendo día a día este proceso del expresidente Uribe, pues donde ha quedado claro que los testigos han reafirmado la versión del expresidente, quien ha dicho pues con contundencia en diversas ocasiones que él no ha sobornado a nadie, que no ha buscado testigos y que de lo contrario pues el senador Cepeda sí lo ha hecho y pues se tienen pruebas de esto. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Así es, tal cual. La presunción de inocencia cobija a cualquier persona, incluido a Uribe Vélez. Y evidentemente la carga probatoria la tiene la Fiscalía. Y lo que vimos fue que con la prueba que presentó la Fiscalía, no solamente no se acercó ni un ápice a establecer alguna responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en lo que se le acusa, que es de determinar a otro para que supuestamente sobornara testigos, sobornara a otra persona y cometiera fraude procesal. Nada de eso pudo probar la Fiscalía ni remotamente. Y de otro lado, la prueba que la Fiscalía trajo, más bien lo que muestra es que Álvaro Uribe Vélez lo único que hizo fue corroborar la información que recibía, que nunca, y no ha habido ninguna prueba, ni testimonial, ni documental, que muestre lo contrario. De la misma prueba que la Fiscalía presentó en el juicio, lo que se desprende es que era Iván Cepeda Castro, cuando era congresista y luego cuando ya lo fue, primero representante de la Cámara y luego senador, quien se dedicó a visitar cárceles, a contactar a paramilitares o personas privadas de la libertad, así no lo fueran, ofreciéndole beneficios, como por ejemplo asilos, como posibilidades de un trato punitivo más favorable, e incluso evitar que se le trasladara al caso de Juan Guillermo Monsalve, que el propio senador Iván Cepeda lo reconoció, además de Juan Guillermo Monsalve y otros testigos, de que él impidió que lo trasladaran a la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Y de la prueba que la defensa ha traído al juicio, pues, se ha ratificado esto mismo, tanto que el presidente Álvaro Uribe Vélez no tuvo nada que ver con determinar a otro a cometer ningún delito de soborno de testigos, ni soborno a otra persona, ni mucho menos fraude procesal, y por el contrario,
Permanentemente lo que ha pasado es que la actuación de búsqueda de testigos y ofrecerle beneficios la hizo fue Iván Cepeda Castro. Eso creo que es un hecho indiscutido, probado, y lo que resta es ver más bien quién estuvo detrás del complot de haber llevado a cabo este proceso con ánimo, evidentemente, de persecución política, que también creo que está quedando claro en este juicio. Doctor Granados, hay un tema que preocupa y es la figura de Monsalve en todo lo que ha sido este proceso, pues que recientemente hemos visto que tanto su hermano como su padre pues contradicen las versiones de él y pues ya su hermano declaró bajo juramento que no conoce ni ha tenido ningún contacto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así es, como usted bien lo ha dicho, el supuesto testigo estrella, que es el señor Juan Guillermo Monsalve, no es testigo de nada. En primer lugar, él ya dijo varias veces en otros procesos, pero sobre todo en este que nos corresponde, que él no conoce a Álvaro Uribe Vélez, que él nunca le ha dado la mano, que nunca lo ha tratado. Eso lo corrobora su padre y su hermano mayor, de que ellos nunca vieron a Álvaro Uribe Vélez, salvo en una ocasión, un tema político, una manifestación en San José del Nuz, en presencia de centenares de personas que estaban ahí en ese municipio en plena campaña. Segundo, que mientras estuvo en poder de la hacienda Guacharacas de la familia Álvaro Uribe Vélez, quien asistía a estar supervisando la actividad de esa hacienda era su hermano Santiago Uribe Vélez. Y en esa actividad de supervisión que hizo Santiago Uribe Vélez, el cargo que señala Juan Diego Monsalve de que supuestamente hubo actividad de conformación de un bloque metro, resulta que él lo ubica temporalmente es a partir de diciembre, cuando regresan a la hacienda del año de 1996. Y está aprobado por su padre, Óscar Monsalve Correa, por su hijo Óscar Monsalve Pineda, y en el fondo por el propio Juan Guillermo Monsalve, que él la finca, la hacienda Guacharacas, fue vendida por los Uribe Vélez, existe prueba documental al respecto, escrituras y demás, en junio del año 1996, es decir, 6 meses antes de que ellos regresaran a la hacienda. Por tanto, cualquier cosa que hubiera sucedido en esa segunda etapa, en Hacienda Guacharacas, que además no se ha probado que haya sucedido nada, no fue cuando era de la familia Uribe Vélez. Así que tampoco es testigo de nada en ese sentido Juan Guillermo Monsalve. Y por último, ha quedado claramente establecido que él decide iniciar esta campaña de desprestigio secundado o instigado por Iván Cepeda Castro, quien fue quien lo visitó a la cárcel, fue quien le ofreció beneficios, y ya hay muchos testigos que así acreditan de que de la mano de una abogada, Mercedes Arroyave, y después de que lo hubiese contactado también Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, alias Pipintá, es que decide empezar a decir esas mentiras que han quedado totalmente en descubierto en este juicio. Por tanto, y para concluir, está plenamente probado que nada de lo que ha dicho incriminatorio, que es prácticamente mínimo, Juan Guillermo Monsalve, constituye algo que sea cierto. Por el contrario, ha mentido. Y ha mentido por el interés que tiene de recibir un trato que ha tenido beneficioso ante su tratamiento penitenciario. Él se encuentra hoy en una casa fiscal que no la tiene nadie no la tiene el presidente del Congreso, se presume que es inocente, que no ha sido condenado. Él está condenado a 44 años de prisión por secuestro extorsivo. Y ciertamente, pues lo que uno ve aquí es algo increíble. Y es que un convicto, quien está condenado por graves crímenes a 44 años de prisión, goza de un tratamiento privilegiado como ningún preso en Colombia, ni siquiera los que se presumen inocentes. ¿Por qué ese beneficio a él? La única explicación es que es justamente para lograr que él haga esa campaña de desprestigio que, como hemos visto, al final del día se ha derrumbado como un castillo de arena. Doctor Granados, usted lo ha mencionado también en varias ocasiones, que esto pues pareciera una persecución política o un complot contra el expresidente Uribe, que curiosamente pues ocurre o se incrementa cada vez que se acercan unas elecciones. Y con relación a esto, pues también en las últimas horas se conoció un posible nombramiento que podría dar un giro total al caso del expresidente Uribe, como es la posibilidad de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, lo que esto llevaría pues a que una supuesta víctima
entraría pues en este proceso siendo ministro de Justicia. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿Sería también una jugada del petrismo, del presidente, para llevar a cabo pues la aprobación de sus reformas, de sus consultas, de todo lo que quiere, pues, y de reafirmar esta persecución de la que ustedes hablan contra el expresidente Uribe? Bueno, yo procuro no entrar en controversias políticas porque mi rol como abogado defensor es centrarme exclusivamente en lo que las pruebas. Ese es mi trabajo y no soy un actor político. Todos estos años así lo he manifestado, aunque he defendido a Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, además de Álvaro Uribe Vélez y a muchas otras personas, y lo hago sobre la base estrictamente jurídica. Pero no hay duda que este es un caso que tuvo un origen político, como bien usted lo señala. Es un caso que se origina en época de campaña, cuando Álvaro Uribe Vélez era el jefe de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y hoy es el jefe de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y es un caso en donde se vio cómo existió un complot donde se le ocultaron la existencia de un proceso penal por 6 meses a Álvaro Uribe Vélez, que se le interceptó en su teléfono de manera ilegal utilizando un ardid, un artifugio como fue supuestamente el que se trataba de la línea de Nito Córdoba-Manlloma, cómo se interceptó las comunicaciones con su abogado investigador Diego Javier Cadena Ramírez. En fin, es decir, son múltiples las violaciones a sus derechos fundamentales. Ahora, que existan actores políticos como alegadas víctimas, como Iván Cepeda Castro, como Eduardo Montalegre Linet, con quien ha asistido una franca enfrentamiento, donde ustedes han visto cómo él ha asumido un rol de supuestamente venganza, me refiero a Eduardo Montalegre Linet, en sus manifestaciones salidas de tono, pues eso lo que hace es descalificarlo a él. Ya las determinaciones políticas que haga el gobierno de turno no es un asunto en lo que yo intervenga. Ya serán otros los que tendrán que opinar seguramente sobre cuáles son sus implicaciones. Pero para la defensa lo que sí queda claro es que este proceso no tendría ninguna explicación, no tendría ningún sentido si lo sacamos del contexto político donde se originó, en donde se ha mantenido y donde al parecer va a terminar. Doctor Granados, también hemos visto pues cómo a través de las redes sociales y de diversos círculos cercanos, por supuesto, al senador Cepeda, se ha hablado que la estrategia de la defensa del expresidente Uribe es dilatar el proceso para que haya un vencimiento de términos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Cree que se va a lograr en los tiempos pues, acordados para que se pueda dar el fallo? ¿O cuál es su posición también a esto que le acusa, por supuesto, círculos cercanos al senador Cepeda? Pues nada más alejado de la realidad de eso. Nosotros no fuimos los que generamos el riesgo de prescripción, fueron los abogados de las alegadas víctimas y particularmente Montalegre Linet cuando apeló la decisión que había decidido que Álvaro Uribe Vélez no solamente estuviera en libertad, sino que no estaba imputado. ¿Cuál era el efecto de no estar imputado? Estamos hablando por allá en octubre del año 2020, que el término prescriptivo que se empezó a correr en febrero del año 2018, cuando inició este caso, con la denuncia presentada el 22 de febrero de ese año, vencería 12 años después, es decir, en febrero 22 del año 2030. O sea, restarían todavía en ese momento 10 años, hoy 5 años. Pero con esa apelación y la decisión del juez de segunda instancia de considerar imputado a Álvaro Uribe Vélez con la indagatoria, el efecto de una indagatoria, entendiéndolo como imputado, es que la imputación obliga a interrumpir la prescripción y empieza a contar nuevamente, pero por la mitad del término, es decir, por 6 años. La indagatoria tuvo lugar el 8 de octubre del 2019. Los 6 años se cumplirían el 8 de octubre del 2025. Esa determinación de que se acortaran 5 años fue por ellos, no por nosotros. A raíz de la recusación que finalmente no prosperó, hay que agregarle 8 días más, es decir, el término prescriptivo sería el 15 de octubre del 2025. La defensa ha actuado con celeridad para que su práctica probatoria, que era más compleja que la de la fiscalía, tomara menos tiempo que la de la fiscalía, al extremo que ya en pocos días, para el 20 de junio máximo, estaría terminando esa práctica probatoria, lo que implicaría que probablemente las alegaciones puedan terminar antes del 1 de julio y se podría tomar una decisión máximo, creemos, a mediados de julio, depende ya de la señora juez, lo que ella tome en su tiempo. Es decir, tendríamos todavía 3 meses para que se tramite la apelación que solamente se da y que el tribunal pueda resolver. Es decir, creemos que va a haber
sentencia de primera instancia con absoluta seguridad y muy probable, diría altamente probable, virtualmente seguro, y esa es nuestra aspiración, que también se dé una sentencia de segunda instancia, con lo que el fantasma de la prescripción desaparecería por completo. Pero insisto, no por culpa nuestra, sino por la actuación de las alegadas víctimas. Lo que ha hecho la defensa es justamente buscar y perseguir que las garantías de Álvaro Uribe Vélez sean respetadas y de tener un juicio suficientemente rápido, un juicio que lo que persigue establecer no solamente su inocencia, sino la verdad de ese complot, y estamos expectantes de que se tomen esas decisiones a tiempo, confiados en que eso sea así, y esa es nuestra posición. Doctor Granados, se ha cuestionado también la imparcialidad y la objetividad de la Fiscalía y pues puntualmente de la juez encargada del proceso. Incluso se ha conocido que se han interpuesto pues acciones penales contra ella. ¿Usted cree que eso va a prosperar y cuál es la posición que ustedes tienen como defensa del expresidente Uribe contra esto, que se ha dicho que no ha habido una imparcialidad o una objetividad? Bueno, yo creo que es un asunto que en este momento pues ya está superado porque pues, la discusión sobre la recusación ya se dio. Y la determinación final, a pesar de lo que en su momento dijo la Corte Suprema, fue que no procedía a la recusación. Entonces nosotros hemos acatado esos fallos, esperamos que el juez realmente actúe de manera imparcial, la señora juez lo haga, y la mejor manera de saberlo es siguiéndole el pulso al trámite de las audiencias y cuando tome la decisión que en derecho corresponde al final. Yo prefiero siempre no adelantarme a los acontecimientos desde el punto de vista de que hasta que no concluya el juicio, pues no tendremos la conclusión del mismo. Estamos, eso sí, absolutamente tranquilos de que el resultado de toda la actividad probatoria ha sido ampliamente favorable a la defensa, absolutamente favorable a la defensa. Así que en este momento nuestra única aspiración es que tome una decisión oportuna y justa, que no puede ser otra distinta que la plena inocencia de Álvaro Uribe Vélez y ojalá la compulsa de copias contra quienes cometieron o participaron en este entramado criminal. Y le agradecemos nuevamente por el espacio, seguiremos atentos a cómo fluya o cómo avance este proceso desde IFM Noticias, continuaremos nuestra transmisión. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes el día de hoy y siempre estaré atento de poder responder las preguntas que tengan sobre este histórico caso. Y con ustedes nos encontraremos de nuevo en otro Al Momento, aquí en IFM Noticias. Recuerde que para más detalles, más información y para conocer los hechos más relevantes de Colombia y el mundo, visite www.ifmnoticias.com y también nuestras plataformas digitales como @IFMNoticias. Acabamos de ver entonces una conversación con el abogado Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompañó para conversar de este proceso que lleva desde el 2011-2012 enfrentando el expresidente de Colombia. Hasta luego.